Entonces será la densidad volumétrica, masa sobre volumen. Nosotros no vamos a integrar estas ecuaciones porque ya están dadas en los textos. Nosotros solamente vamos a utilizar los momentos de inercia de figuras geométricas conocidas que están dados en tablas e inclusive en algunos textos. Estos momentos de inercia se va a aplicar cuando el cuerpo rígido tenga movimiento de rotación o cuando el cuerpo rígido tenga movimiento plano general. En los dos casos tenemos que determinar el momento de inercia. Cuando se estudia movimiento de traslación, ahí no interviene el momento de inercia. Por lo tanto, entonces, para una varilla delgada, yo quiero determinar su momento de inercia con respecto de un eje que pasa por su centro de masa. No se olviden que el centro de masa de una barra es en el punto medio. En el punto medio ahí pasa está su centro de masa y el eje de rotación pasa por ese punto centro de masa. Y para este caso de la figura, con respecto del eje Y, si evaluamos el eje Y, también pasa por el centro de masa y la barra tendrá a moverse alrededor del eje Y, teniendo trayectorias circulares en el plano horizontal. Si yo lo evalúo con respecto del eje Z, que es mi eje de rotación, entonces la barra gira en el plano vertical. En el plano vertical. Entonces una barra puede girar en el plano horizontal y en el plano vertical. En ambos casos, su momento de inercia, después de hacer una integración de menos L medios a L medios, determinar un diferencial de X y utilizar la densidad lineal, y en lugar de R cuadrado ubicamos X al cuadrado. Vamos a determinar entonces que el momento de inercia de un eje que pasa por el centro de masa de la barra es 1 sobre 12 masa L al cuadrado. Esto es para una barra delgada. Como vamos a estudiar posiblemente barras solas o cuerpos rígidos compuestos, entonces tenemos que conocer los momentos de inercia de los cuerpos rígidos conocidos, regulares, y que ya su momento de inercia ya está dado en tablas. Entonces, una barra delgada, su momento de inercia con respecto de un eje que pasa por el centro de masa es 1 sobre 12 masa L al cuadrado. Otra figura conocida también es el cilindro o placa circular delgada. Los dos son similares. Ahí tenemos un cilindro. El eje Z pasa por su centro de masa. El centro de masa está en el centro del cilindro, interiormente en el centro del cilindro. El eje Z pasa por su centro de masa, tiene un radio R y el cilindro girará alrededor del eje Z. Está girando alrededor del eje Z. Es como que si fuera un disco, un tocadisco que está girando alrededor del eje Z. También para encontrar su momento de inercia se hace diferenciales de círculos. Empleamos la densidad de área, se integra y encontramos que el momento de inercia con respecto del eje Z que pasa por el centro de masa es 1 sobre 12 masa R al cuadrado. Su momento de inercia con respecto del eje X y el eje Y es diferente. A nosotros nos interesa solamente con respecto del eje
Z, porque estamos estudiando en el plano. Hemos dicho que el movimiento en el plano, el cuerpo rígido se mueve en el plano XY y el eje de rotación va a estar en el eje Z. Entonces, ustedes podrán notar de que su momento de inercia solamente depende de la masa y del radio, no depende de L. Por eso que si a ustedes le dicen una placa circular uniforme con cilindro, su momento de inercia es el mismo, tiene el mismo valor, 1/2 masa por R al cuadrado. Solamente depende de su masa y del radio, no depende de la altura o en este caso de la variable L del cilindro. Placa delgada. Una placa delgada, tenemos la placa delgada. También solamente quiero encontrar su momento de inercia con respecto del eje Z, es decir, la placa gira en el plano XY, puede girar en sentido horario o puede girar en sentido antihorario, pero el eje Z pasa por el centro de masa de la placa y sus dimensiones es C y B. También se determina que su momento de inercia de una placa delgada es 1/12 masa B cuadrado más C cuadrado. Entonces, el cilindro, 1/2 masa R al cuadrado también puede ser para una placa circular. Solamente va a depender del R del radio. Placa delgada solamente depende de las dimensiones largo y ancho. Por eso es placa delgada. No interviene acá el grosor. Esfera, la otra figura regular conocida es la esfera. Y la esfera por su simetría, el eje X, el eje Y y el eje Z se intersectan en su centro de masa. Entonces una esfera puede girar alrededor del eje X, es indistintamente que gire con respecto del eje Y o con respecto del eje Z. Su resistencia a la rotación es el mismo. Por lo tanto, entonces, a nosotros, como estamos en el plano, utilizamos el eje Z, el eje B, rotación. Y es 2/5 masa R al cuadrado. Entonces, ahí tienen ustedes 4 figuras geométricas: varilla delgada, cilindro, placa delgada y esfera. Y ahí tienen ustedes su momento de inercia con respecto de su centro de un eje que pasa por su centro de masa. La nomenclatura. Algunos textos ponen I sub G. I sub G indica que es el momento de inercia con respecto de un eje que pasa por el centro de masa. Otros textos ponen el I y en la parte superior una raya. Momento de inercia también con respecto de un eje que pasa por su centro de masa. Pero en el caso de rotación, para que haya rotación, un punto del cuerpo rígido tiene que estar articulado, tiene que estar fijo, para que haya un movimiento de rotación. Por lo tanto, entonces, el eje de rotación pasa por el punto donde está articulado y no es el eje, no es el eje que pasa por el centro de masa, sino con respecto de otro punto que puede ser un punto justo en la parte final de la placa. O cuando se tiene dos cuerpos compuestos, el el eje de rotación no pasa por el centro de masa de la figura geométrica, sino pasa por otro punto. Cuando se tiene ese caso, entonces utilizamos lo que ustedes ya conocen, es el teorema de ejes paralelos.
Ese teorema de ejes paralelos se utiliza también para el momento de inercia de áreas. Y nosotros lo utilizamos acá con masas. La relación matemática es similar, lo único que cambia es, en lugar de área, ponemos nosotros masa. Porque trabajamos con cuerpos rígidos. Entonces, estos 4 momentos de inercia, ténganlo presente, que es con respecto de un eje que pasa por su centro de masa del cuerpo rígido. En el caso que mi eje de rotación no pasa por el centro de masa de la figura geométrica, entonces utilizamos el teorema de ejes paralelos. Este teorema les indica a ustedes, acá tenemos el eje Z' que pasa por el centro de masa y tenemos el eje Z paralelo al Z'. Por eso es su nombre teorema de ejes paralelos. Queremos encontrar el momento de inercia con respecto del eje Z que pasa por el punto A. Bueno, y ahí hay unas dimensiones entre los dos sistemas de referencia. Se hace todo un desarrollo matemático, pero al final lo que nos interesa a nosotros es simplemente la aplicación de este teorema. Este teorema les indica a ustedes que si ustedes quieren encontrar el momento de inercia con respecto del eje Z que pasa por el punto A, lo pueden determinar si es que ustedes conocen el momento de inercia del eje Z' que pasa por el centro de masa y si conocen la distancia entre los ejes. Por eso su nombre teorema de ejes paralelos. El momento de inercia con respecto de un eje que pasa por su centro de masa, ya lo conocemos, de 4 figuras geométricas, ya le he indicado. Entonces simplemente tienen que determinar el valor de la distancia de, entonces, el momento de inercia con respecto del eje Z que pasa por el punto A es igual al momento de inercia de un eje que pasa por el centro de masa del cuerpo rígido más la masa del cuerpo rígido multiplicado por la distancia entre los ejes al cuadrado. De ahí su nombre del teorema de ejes paralelos. Y sub G ya lo conocemos. Si es una barra delgada, 1 sobre 12 masa L al cuadrado. Si es un cilindro, 1 medio masa R al cuadrado. Si es una esfera, 5 medios masa por R al cuadrado. Entonces, conociendo como esta relación, ustedes pueden determinar el momento de inercia con respecto de otro eje paralelo al centro de masa. Y ahí tienen y sub G, momento de inercia con respecto del eje Z' que pasa por el centro de masa G. M, masa del cuerpo, D, la distancia entre los ejes paralelos Z y Z'. Bien, esto era lo que primeramente teníamos como parte introductoria, que ustedes tengan presentes por recordar el momento de inercia, tema que ustedes ya lo han tratado en estática. Ahora pasamos directamente a ecuaciones de movimiento. Entonces, como les decía a ustedes, que la cinética es el área de estudio de las fuerzas que producen el movimiento de un cuerpo rígido. Y el cuerpo rígido tiene movimiento de traslación y tiene movimiento de rotación y tiene movimiento combinado de traslación y rotación. Entonces, si el cuerpo rígido tiene movimiento de traslación y actúan cargas sobre el cuerpo rígido, entonces
Esa sumatoria de cargas o de fuerzas deben ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. En particular, hicimos sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero en este caso es específico, debe ser la aceleración del centro de masa, porque ese es el punto donde está concentrado la masa del cuerpo rígido. Y en estática también ustedes habían estudiado que la sumatoria de momentos con respecto de un punto igual a cero, habría equilibrio de rotación, pero en este caso, como haber también movimiento de rotación, esa sumatoria de momentos es diferente de cero. Y acá sí interviene el momento de inercia por la aceleración angular. Como le decía, es que el momento de inercia se va a utilizar cuando haya movimiento de rotación. Porque ahora el momento de inercia depende del eje de rotación. No tiene un mismo valor de cualquier de los ejes que actúe sobre un cuerpo rígido. Con respecto del centro de masa tiene un valor. Si ubicamos a otro punto, a una distancia d, vamos a encontrar otro momento de inercia. Entonces los momentos de inercia con respecto de los ejes de un cuerpo rígido va a depender de la distancia al centro de masa del cuerpo rígido. Entonces ahí tenemos momento de inercia con respecto de un eje que pasa por el centro G, la aceleración angular, y suma de momentos con respecto del punto centro de masa. Entonces miren, ya están claramente establecidas las dos ecuaciones de movimiento. Estas dos ecuaciones se aplican para movimientos de traslación rectilínea, traslación curvilínea, rotación alrededor de un eje y movimiento plano general, que hemos dicho que es un movimiento de traslación y rotación simultánea. Como estamos trabajando en el plano, entonces esa sumatoria de fuerzas, cada fuerza va a tener una componente X y una componente Y en el plano. Máximo tiene solamente dos componentes. Y la ecuación de movimiento de rotación lo trabajamos en forma escalar. Solamente considerando el sentido de rotación del momento, que puede ser positivo o puede ser negativo. Aquí tengo que aclarar el sentido positivo cuando evaluamos suma de momentos. En estática siempre es la tendencia del momento que rota en sentido antihorario positivo y horario negativo. Acá en dinámica, en movimiento, el sentido positivo es en la dirección del movimiento. Si el cuerpo rígido gira en sentido antihorario, entonces la suma de momentos, fuerza por distancia, en sentido antihorario, positivo. Si el cuerpo gira en sentido horario, entonces todos los momentos en sentido horario son positivos. Ustedes se dan cuenta de la gráfica, cuál es el sentido de rotación que tiene el cuerpo rígido. Y de esa manera ustedes no van a tener errores al resolver sus problemas relacionados a la cinética de cuerpo rígido. Bien, entonces estas dos ecuaciones las vamos a utilizar para movimiento de traslación, movimiento de rotación y movimiento plano general, traslación y rotación. La aplicación que nos vamos a determinar o dónde vamos a encontrar estas fuerzas que actúan generalmente es en los puntos
donde los cuerpos rígidos están anclados o están unidos. No se olviden que estos cuerpos rígidos están unidos por pasadores entre sus elementos y pueden estar fijos a articulaciones y ahí se generan las fuerzas. Ustedes saben también por resistencia de materiales que la fuerza por unidad de área en un pasador se convierte en esfuerzo. Hay esfuerzos cortantes. En los pasadores se generan los esfuerzos cortantes. Por lo tanto, entonces, para diseño, conociendo la fuerza que actúa en el pasador y conociendo mi tipo de material, de acuerdo al material ya conozco el esfuerzo cortante admisible, y ahí simplemente de la ecuación esfuerzo, que es igual a fuerza por unidad de área será entonces fuerza por esfuerzo, y encontramos el diámetro de diseño, de acuerdo a la fuerza que actúa y de acuerdo al material que voy a elegir. Entonces, les decía a ustedes que ingeniería es diseño, pero en este caso vamos a encontrar la fuerza cuando esté en movimiento, que es un poco diferente a la fuerza que está en una posición estática. Entonces, la aplicación de estas ecuaciones o los problemas que vamos a resolver es determinar las fuerzas, las reacciones que se generan en los soportes o en los apoyos que tiene un cuerpo rígido. En estática ustedes han llevado ya este equilibrio de cuerpo rígido en el plano y en el espacio. Y ahí ustedes han visto que un cuerpo rígido está soportado en algo y está apoyado en algo. Entonces nosotros analizamos ahora y lo analizamos en movimiento y determinamos y vamos a determinar cuáles son las fuerzas que se generan en esos soportes. Si tengo un solo elemento, no hay ningún problema, pero si tenemos sistemas interconectados, entonces utilizamos la metodología del bastidor. Cuando ustedes resolvían problemas de bastidores de un cuerpo rígido, lo que se hace es se separa los elementos y al separar los elementos aparecen las fuerzas internas. Entonces aplicamos las ecuaciones de movimiento en cada elemento que se ha separado. Y de esa manera determinamos las fuerzas internas que se generan en las uniones. Entonces, aquí la metodología de resolver es, primero su diagrama de cuerpo libre, su sistema de referencia, indican las fuerzas que actúan y de ahí aplican sus ecuaciones. Movimiento de traslación. Como teníamos la segunda ecuación de rotación que era de suma de momentos igual al momento de inercia por la aceleración angular, en este caso, para traslación, esa sumatoria de momentos con respecto del centro de masa es igual a cero. Es cero porque la aceleración angular es cero. Un cuerpo rígido cuando se traslada no tiene movimiento de rotación. Al no tener movimiento de rotación, entonces la aceleración angular es igual a cero. Si es igual a cero, la ecuación de momentos, sumatoria de momentos con respecto del centro de masa es igual a cero. Para el caso de traslación. Sea traslación rectilínea o sea traslación curvilínea. En traslación rectilínea, hemos dicho que cuando un cuerpo está sometido a traslación rectilínea, todas sus partículas tienen trayectorias rectas paralelas. Eso en cinemática habíamos hecho un esquema de traslación rectilínea, traslación curvilínea, de rotación y de movimiento plano general. Entonces ahora simplemente utilizamos esas definiciones que las trayectorias son rectas. Entonces hago mis diagramas. Ahí tengo un cuerpo rígido donde actúan 4 fuerzas, 2 momentos de par y que su centro de masa tiene una trayectoria recta. Toda la acción de esas fuerzas y momentos hacen que el cuerpo rígido tenga una trayectoria recta, definida por la recta de color
celeste. Entonces, en ese sentido se mueve el cuerpo rígido bajo la acción de estas cargas. A esto lo llamamos nosotros diagrama de cuerpo libre. Entonces, ustedes al resolver un problema, primeramente hacen su diagrama de cuerpo libre. Una vez que hacen su diagrama de cuerpo libre, hacemos el diagrama cinético. Y en el diagrama cinético indicamos simplemente masa por la aceleración del centro de masa. Estos diagramas a ustedes le van a permitir a ustedes tener una visión clara de cómo aplicar sus ecuaciones de equilibrio. Si ustedes no hacen este diagrama de cuerpo libre, aplicar unas ecuaciones de equilibrio no es posible, porque no indican las fuerzas, no indican las reacciones y cómo plantear unas ecuaciones si es que no conocemos cómo actúan estas reacciones. Entonces ustedes fíjense bien, tengo un diagrama de cuerpo libre y tengo un diagrama cinético K. Cuando va una letra minúscula K, está haciendo alusión al diagrama cinético. También ustedes dense cuenta de que hay un punto A, tanto en el diagrama de cuerpo libre como en el diagrama cinético. En el diagrama cinético, ese punto A está a una distancia D de la componente masa por la aceleración del centro de masa. A una distancia D. Entonces, esto le indica a ustedes de que en su diagrama de cuerpo libre pueden elegir un punto cualesquiera diferente al centro de masa. Es un punto diferente al centro de masa y lo que tienen que conocer ustedes es cuál es esa distancia en el diagrama cinético a la variable masa por la aceleración del centro de masa. Como podrán ver ustedes, ahí está en forma de vector. La aceleración del centro de masa está como vector. Ahora, si elegimos el sistema de referencia XY, entonces cada fuerza lo descomponemos en una componente X y una componente Y. Y de igual manera, la aceleración del centro de masa descomponemos en dos componentes, en una componente X y una componente Y. Y de esa manera podemos trabajar en forma escalar, igualando las componentes de las fuerzas en X del diagrama de cuerpo libre con la componente de la aceleración X en el diagrama cinético. La sumatoria de fuerzas en Y en el diagrama de cuerpo libre es igual a la masa por A sub G Y del diagrama cinético. Evaluamos momentos con respecto del G en el diagrama de cuerpo libre y ustedes se dan cuenta si en el diagrama cinético elijo el punto G centro de masa, ese vector MAG se anula. Por eso que es igual a 0. Pero si evalúo momentos con respecto del punto A en el diagrama de cuerpo libre, también debo evaluar momentos con respecto del punto A en el diagrama cinético. Entonces, como el punto A ya no pertenece a la línea de acción del vector masa A sub G, entonces tengo que localizar esa distancia. Ahí, en ese instante sí se tiene en cuenta el valor masa A sub G. Eso solamente es cuando se cambia de evaluación del punto para evaluar momentos. Bien, hacen sus dos diagramas. Una vez que ya tienen sus diagramas, planteamos las ecuaciones. Entonces, las ecuaciones me dicen que la sumatoria de fuerzas en X del diagrama cinético, masa por A sub Gx, que la sumatoria de fuerzas en Y en el diagrama de cuerpo libre es igual a la masa A sub Gy.
y que la sumatoria de momentos con respecto del centro de masa es igual a 0. Esto es porque la aceleración angular es igual a 0, porque el punto solamente tiene movimiento de traslación y no hay rotación. Si no hay rotación, no hay aceleración angular. Pero si ustedes quieren trabajar un poco menos, porque evaluar momentos con respecto del punto G, prácticamente están eliminando un dato que es el peso. El peso, no se olviden, está alojado en el centro de masa. Y si evaluamos momentos con respecto del centro de masa, estamos anulando un valor, un dato, que es el peso. Entonces, si yo quiero utilizar ese valor en la solución de mi problema, cambio de punto de aplicación, como les indicaba. Ya no evalúo con respecto del punto G, sino evalúo con respecto del punto A. Y eso también es posible. Entonces, si elegimos nosotros otro punto, en este caso el punto A, hemos visto que ese punto A se encuentra a una distancia D de la línea de acción de la masa A sub G. Entonces, evaluamos momentos, pero cambiamos el punto. Ya no ponemos con respecto de G, sino con respecto de A en el diagrama de fuerzas y con respecto de A en el diagrama cinético. Por eso es que aparece una K. Esa K me indica que es suma de momentos con respecto del punto A en el diagrama cinético. Y ahí sí ingresa el valor masa a G por la distancia. Porque momentos es fuerza por distancia. Y masa por aceleración es fuerza. Entonces ustedes pueden cambiar de punto para evaluar momentos. Por eso que le decía a ustedes, en el plano solamente se utiliza 3 ecuaciones. Entonces en sus problemas solamente deben tener 3 incógnitas. Esas 3 incógnitas deben estar dados especificados en sus diagramas, tanto en el diagrama de cuerpo libre como en el diagrama cinético. Y para evaluar momentos, no se olviden, aquí solamente es momentos, sabemos ustedes, fuerza por distancia. Bien, veamos cómo aplicamos este. Bien, ahí les dicen el movimiento de la barra AB, la barra curvada, de 2,5 kilogramos. Es guiada por 2 pequeñas ruedas, A y B, los cuales se desplazan sin fricciones. Si la fuerza P es igual a 8 newtons y es aplicada en B, determine la aceleración de la barra y las reacciones en A y B. Como podrán ver ustedes de que A y B se mueven a lo largo de hoy, hay unas hendiduras paralelas. Eso implica que A tiene una trayectoria recta y B también tiene una trayectoria recta. Y además la trayectoria de A es paralela a la trayectoria de B. Y cualquier otro punto del cuerpo rígido también tiene una trayectoria recta. Es porque el movimiento está restringido a moverse entre esas canaletas blancas. Entonces restringe a que la barra B solamente tenga movimiento de traslación rectilínea. Bien, en el diagrama de cuerpo libre, entonces se va a indicar las reacciones. Las ruedas se desplazan sin fricción, por lo tanto, en el contacto de las ruedas con las superficies horizontales, se genera solamente la normal. Acá suponemos simplemente que hay contacto la rueda con la superficie, con una nada más, para dibujar la normal. Y la otra fuerza que actúa es el peso. Como la barra nos dan dos
0.5 kilogramos de masa, hay que multiplicarle por 9,81 y encontraremos el peso y la fuerza P. Entonces, en su diagrama de cuerpo libre, solamente ustedes van a tener dos reacciones, una reacción, una normal en A, una normal en B, el peso y la fuerza externa P que actúa en B. Y en su diagrama cinético se dibujan las componentes de la aceleración A sub X, A sub Gx, A sub Gy. Una vez que ustedes hacen su diagrama de cuerpo libre, ya ahí viene la cuestión aplicativa de desarrollo de aplicación de las ecuaciones de movimiento. Lo cual no creo que tengan mucho inconveniente en aplicar ecuaciones en el plano. Lo único que tienen que hacer es ustedes es elaborar su diagrama de cuerpo libre y su diagrama cinético. Aquí hay que tener mucho cuidado donde se localiza el peso. En los cuerpos regulares sabemos que está en su centro de masa. Pero acá tenemos un elemento curvado. Entonces no vayan a pensar que su centro de masa está ubicado en medio del elemento curvado. No se olviden que el centro de masa puede estar puede ser un punto que pertenece al cuerpo rígido o puede ser un punto que no pertenece al cuerpo rígido. Pero en ese centro de masa, una vez que ustedes localicen, ahí debe ir el peso. Y ahí debe ir la aceleración en G. Como este es un elemento curvado, entonces si se considera una barra delgada, entonces, y me dicen que es un radio R, acá le están dando una línea de arco. En estática ustedes han encontrado los centroides de líneas, centroides de área. También se encuentra el centro de masa de líneas. Entonces, eso ya, utilizando entonces la definición del centro de masa de una línea, de un arco, entonces utilizo mi... Bien, entonces ahí tengo el diagrama de cuerpo libre, indicando las fuerzas que actúan. Tengo la normal A, la normal B, la fuerza P y el peso. En el peso ahí el radio es 0,3. Ya le he dado las distancias del peso al centro del arco, 0,1, 0,191 y su distancia al punto B, 0,109. No se olviden que acá para encontrar el centro de masa es 2R sobre pi para un arco. Y el diagrama cinético, solamente como la barra se desplaza hacia la derecha, solamente tiene la componente masa A sub Gx. La componente masa A sub Gy es 0. Esto es porque el movimiento está restringido solamente a moverse en el eje X. Ya una vez que ustedes tienen su diagrama, ya de acá viene simplemente aplicar las fuerzas sumatorias en fuerzas en Y, en X, que tengo P igual a masa a su Gx. Sumatorias en Y, la normal NA más la normal NB menos el peso es igual a 0, no hay componente Y de la aceleración. Suma de momentos. Como le decía, si ustedes eligen suma de momentos con respecto del centro de masa del diagrama de cuerpo libre, entonces van a tener como variable la normal NA y la normal NB. Y el peso y la fuerza P. Y anulan el valor del peso. Entonces van a tener una ecuación con dos incógnitas y evaluando sumatorias en fuerza en Y también tengo otra ecuación con dos incógnitas.
Van a tener ustedes una ecuación simultánea y ustedes van a resolver esa ecuación simultánea y van a encontrar la normal A y la normal B. Pero si queremos nosotros cambiar de punto, lo puedo cambiar. Puedo elegir el punto A. Al elegir el punto A, se anula la normal A y tengo el peso como dato. Tengo el peso como dato, tengo el P como dato y tengo la normal B y encontraremos la normal B. Si elijo el punto B, también podemos elegir el punto B. Me quedaría solamente el peso y la normal A. Y en el diagrama cinético también evaluamos momentos con respecto del punto B. Entonces, para resolver voy a evaluar momentos con respecto del punto B. Entonces, cuando evalúe momentos con respecto del punto B en ambos diagramas, entonces en el diagrama de cuerpo libre voy a tener la normal por su distancia al punto B, que sería el radio punto 3. Y tendré el peso, que está a una distancia de B de 0,109. Y con respecto del punto B en el diagrama cinético, la componente masa a su Gx está a una distancia de 0,191. Ya que G es 2R sobre pi de la distancia del centro. Distancia del centro del arco. Bien, una vez que ustedes han planteado su diagrama de cuerpo libre, entonces aquí viene la aplicación de las ecuaciones de movimiento. Sumatoria de fuerzas en X. En X solamente tenemos la fuerza P a la derecha y en el diagrama cinético tenemos masa por A sub Gx. Reemplazamos los datos y encontramos que A sub Gx 3,2. Es la aceleración del centro de masa en la dirección X. O es la aceleración de la barra, porque no hay componente Y. Hacemos suma de momentos. Voy a evaluar momentos con respecto del punto B, le dice. Primer término me indica suma de momentos del punto B en el diagrama de cuerpo libre. Y el segundo término, suma de momentos en el diagrama cinético. Entonces, si ustedes van a cambiar de punto, tienen que elaborar sus dos diagramas. Como le decía acá en la suma de momentos en el diagrama de cuerpo libre, solamente actúa la normal A y el peso. Entonces tenemos el peso por su distancia, punto 109, menos la normal A por punto 3, que es el radio. Y en el diagrama cinético, masa a sub Gx por su distancia al punto B, que es 0,191. Aquí reemplazamos los datos. Peso 2.5, 9,81 por 100.109 es 0.3 normal A. Masa 2.5, aceleración 3.2, distancia 0.191. Hacemos las operaciones correspondientes y encontramos que la normal A es igual a 3,81 newton. Ya utilicé las dos ecuaciones, paso a la tercera ecuación, sumatoria de fuerzas en Y, masa, a sub GY, como no hay componente Y de la aceleración, entonces la normal A menos el peso más la normal B igual a 0. Reemplazamos los datos, la normal 381, el peso 24,52 más la normal B. Y encontramos que la normal B es 20,7 newtons. Entonces ustedes podrán ver de que si ustedes hacen su diagrama de cuerpo libre, indicando las fuerzas que actúan en los apoyos, les va a facilitar hacer la resolución del problema.
Estas ecuaciones no se pueden plantear si es que no se tiene el diagrama de fuerzas. Porque en el diagrama de fuerzas se indican distancias, se indican las fuerzas que actúan, las reacciones. Bien, ese es el caso de traslación rectilínea, traslación curvilínea. También en traslación curvilínea, la aceleración angular también es igual a cero. En traslación no hay aceleración angular, por lo tanto la sumatoria de momentos con respecto del centro de masa es igual a cero. Y también habíamos definido que sus trayectorias son curvas paralelas. Acá cambiamos el sistema de coordenadas para analizar el movimiento. Vamos a utilizar coordenadas normal y tangencial. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos un cuerpo rígido donde actúan 4 fuerzas y 2 momentos de par. Y la trayectoria del centro de masa es una trayectoria curva, que está dado por la curva de color celeste. En el punto centro de masa, entonces, se actúa el sistema coordenado, normal y tangencial. Aquí no trabajamos con rectangulares. Tangencial, ustedes saben que esas coordenadas se mueven con el punto. En este caso, su origen coincide con el centro de masa del cuerpo rígido y ahí está localizado el peso. A esto también le agregamos nuestro diagrama cinético. Y en el diagrama cinético también ya están las dos Gn, la componente normal, M a sub G, T, la componente tangencial. De la misma manera que para el movimiento de traslación rectilíneas se puede elegir otro punto para evaluar momentos, acá en estos diagramas se está indicando el punto B. Ya no es el punto A, sino es el punto B. Entonces, si vamos a evaluar momentos en el punto B, tiene que hacer momentos en el punto B, en el diagrama de cuerpo libre, debe ser igual a la suma de momentos en el diagrama cinético. Ya ahí en el diagrama cinético, al cambiar de punto, intervienen entonces las componentes de la aceleración como fuerzas. Tenemos que localizar las distancias al punto B de cada componente de la aceleración. Por ejemplo, ahí M a sub G tangencial está a una distancia H del punto B. No, a una distancia E. La distancia E del punto B. Y la componente masa a sub Gn está a una distancia H. Entonces, acá lo que vamos a hacer simplemente es cambiar de coordenadas. En el diagrama cinético no se olviden que acá se está representando las componentes de la aceleración. No se olviden ustedes que la dirección de la aceleración está dirigida hacia la concavidad de la curva. La aceleración total del centro de masa está dirigido hacia la concavidad de la curva. Esa aceleración se está descomponiendo en 2 componentes. En una componente normal y en una componente tangencial. Entonces acá lo que estamos representando ya son las componentes de la aceleración.
en coordenadas normal y en coordenadas tangencial. Que no se olvide que la velocidad está dirigido en la coordenada tangencial, o sea que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria y el vector aceleración siempre está dirigido hacia la concavidad de la curva. Bien, al igual que en el movimiento de traslación rectilínea, entonces en el diagrama de cuerpo libre cada fuerza se descompone en la dirección tangencial y en la dirección normal, cada fuerza. Una vez que ustedes descomponen cada fuerza en la dirección tangencial y en la dirección normal, entonces las ecuaciones de movimiento simplemente igualamos. Sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial debe ser igual a la masa a su g tangencial. La sumatoria de las fuerzas en la dirección normal debe ser igual a la masa a su g normal. Si evalúan momentos con respecto del centro de masa G, debe ser igual a. Si cambian ustedes, evalúan momentos con respecto de otro punto, en este caso puede ser el punto B, entonces todas las fuerzas con respecto del punto B en el diagrama de cuerpo libre ubican sus distancias y encuentran los momentos. Y en el diagrama cinético con respecto del punto B ustedes ubican las distancias de las componentes de la aceleración. Porque ya sabemos que las componentes están en la dirección tangencial y en la dirección normal. Ubican el punto, de ahí simplemente ubican las distancias. Queda a criterio de ustedes. Entonces las ecuaciones de movimientos, sumatoria de fuerza normal, masa a su g normal, sumatoria de fuerza tangencial, masa a su g tangencial, y sumatoria de momentos con respecto del centro de masa igual a 0. Si ustedes cambian el punto, o utilizan el centro de masa como momentos, pueden cambiar a otro punto. Al cambiar el punto B, entonces también evalúan momentos con respecto de ese punto, tanto en el diagrama de cuerpo libre como en el diagrama cinético. A sub G tangencial y A sub G normal representan las magnitudes de las componentes de la aceleración tangencial y normal del punto G. Bien, evaluando momentos con respecto del punto B, no se olviden. Suma de momentos con respecto del punto B, el diagrama de cuerpo libre es igual a la suma de momentos con respecto del punto B del diagrama cinético. La sumatoria de momentos con respecto del punto B del diagrama de fuerzas, hay que conocer las fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido. En el diagrama cinético, sí, aquí utilizamos E, la distancia E por la masa, por la componente tangencial, gira en sentido antihorario positivo, menos H por la componente masa a su G normal, que giraba en sentido horario. Entonces, nuevamente, acá te dan el problema, inmediatamente ustedes hacen sus diagramas. Bien, veamos cómo aplicamos. Tienen ustedes la viga BD de 100 kilogramos que se muestra en la figura, está sostenida por dos barras, AB y CD, cuyas masas no se consideran. Determina la fuerza que desarrollan las barras AB y CD cuando el ángulo es 30, que faltaba ahí. Ustedes se dan cuenta ahí en el diagrama, la barra BD tiene traslación curvilínea. Solamente la barra BD.
durante su movimiento siempre va a estar en esa posición horizontal, no cambia su posición. De esa manera, ustedes se dan cuenta que tiene movimiento de traslación rectilínea. Si, si no se mantiene en forma horizontal, es posible que tenga movimiento plano general. Pero eso ya le va a indicar el problema y la conexión va a ser diferente. Pero la barra AB y la barra CD, A está fijo, AB está fijo en A, entonces AB tiene rotación y CD también tiene rotación. Pero el análisis para nosotros es la barra BD, y la barra BD solamente tiene movimiento de traslación curvilínea. Y ustedes se van a dar cuenta que para que una barra tenga traslación curvilínea debe mantenerse en forma horizontal. No cambia. Cuando el ángulo 0 grados es horizontal. Cuando es 10 grados es horizontal. Cuando es 30 es horizontal. Cuando llega a 90 grados sigue siendo horizontal esa posición. Por lo tanto, el punto B, el punto D y el punto G tienen trayectorias curvas y entre esas trayectorias son paralelas. Las distancias son equidistantes. No cambia la distancia entre B ni entre G y B. Se mantiene esa distancia durante el movimiento, generando entonces que la barra BD tenga trayectoria curvilínea. En cambio, la barra AB, como A está fijo a la articulación, entonces la barra AB tiene movimiento de rotación. Por eso que le dan velocidad angular. La barra CD también tiene movimiento de rotación y se mueve también con la misma velocidad angular que la barra AB. AB con CD siempre se mantienen paralelas, no cambian, son paralelas AB y CD. Bien, entonces hacemos nuestros diagramas. Ahí tienen ustedes el diagrama de la barra BB. Tienen las fuerzas en las barras. Es la tensión BD y la otra tensión D. Las barras no se considera su masa de las barras, son de masas despreciables, por lo tanto ese elemento solamente es un elemento recto y puede estar a tensión o puede estar a compresión, de acuerdo a la definición de elemento recto. En este caso lo estamos diciendo que están a tensión. Y el peso que está localizado en el centro de masa y dirigido verticalmente en el eje Y. Ya tienen ustedes su diagrama de cuerpo libre, diagrama de fuerzas. Como la masa es 100 kilogramos, el peso entonces es 981. Y en el punto G tendré yo las direcciones de la coordenada tangencial y la coordenada normal. No se olviden que la coordenada tangencial positiva es en la dirección del movimiento. Como la barra tiende a girar en sentido horario, la barra AB, entonces la tangencial positiva está dirigida hacia abajo y la normal hemos dicho que siempre está dirigida hacia la concavidad de la curva. Ya tenemos ahí las componentes de la aceleración. Entonces en el diagrama
El cuerpo libre también tenemos que indicar las coordenadas normal y tangencial. También quiero aclararles a ustedes de que en traslación, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de traslación, decía que en traslación las velocidades de cualquier punto del cuerpo rígido tienen el mismo valor. De igual manera, la aceleración de cualquier punto del cuerpo rígido tienen el mismo valor. Eso lo habíamos definido en cinemática de cuerpo rígido, cuando estudiábamos las características de cada tipo de movimiento. Traslación rectilínea o curvilínea, la velocidad tiene el mismo valor en cualquier punto del cuerpo rígido. De igual manera, la aceleración, cualquier punto del cuerpo rígido tiene la misma aceleración. Entonces, si es que en un cuerpo rígido ustedes conocen la aceleración de un punto, ese mismo valor tiene la aceleración del centro de masa. Entonces, en la barra AB, voy a utilizar el dato que me dan que la velocidad angular de la barra gira a 6 rad por segundo y que también en el punto B tiene una trayectoria curvilínea y que ahí también la componente tangencial de la aceleración y la componente normal de la velocidad están dirigidos, la normal hacia la concavidad de la curva, es decir, hacia A, y la tangencial tangente a la trayectoria. Como es movimiento de rotación, entonces se puede determinar el valor de la aceleración del punto B. Entonces A sub G normal es la velocidad angular al cuadrado por el radio. En este caso ya conozco la componente normal de la aceleración. Como es traslación, entonces la aceleración del punto B es igual a la aceleración del centro de masa. Es por la condición de traslación. Entonces, ya conocemos la componente normal de la aceleración del centro de masa. Si planteamos las ecuaciones de movimiento, en G ya ubico la coordenada normal, la coordenada tangencial y el peso 981 lo descomponemos. En la componente tangencial 981 por el seno de 30 y en la normal 981 por el coseno de 30. Entonces ustedes se dan cuenta que en la componente normal tengo tensión B, tensión D positivas, menos 981 por el coseno de 30. Y en la componente tangencial solamente tenemos una sola fuerza, que es 981 por el seno de 30. Con eso ustedes le permite. Entonces aplicamos ecuaciones del movimiento, que la sumatoria de fuerza tangencial es igual a la masa por la componente tangencial. Solamente hay una fuerza en la dirección tangencial y es positiva porque está dirigido en la dirección de la tangencial positiva. 981 seno de 30, la masa es 100. La componente G tangencial es igual a 4,905 metros por segundo al cuadrado. Ya utilizamos la primera ecuación. Bien, una vez que hemos aplicado la primera ecuación, sumatoria de fuerzas tangenciales, solamente hay una componente en la dirección tangencial. Ahora utilizamos la ecuación normal. Nos damos cuenta que en la dirección de la coordenada normal, la normal positiva está hacia la concavidad de la curva.
Tenemos entonces la tensión B más la tensión D menos la componente del peso. 100 la componente G normal ya lo hemos determinado que es 18. Hemos dicho que la aceleración del punto B es igual a la aceleración del punto G porque estamos en un movimiento de traslación. En un movimiento de traslación hemos dicho que las aceleraciones son iguales en cualquier punto del cuerpo rígido. Y tenemos entonces, tenemos acá una primera ecuación. Evaluamos momentos. Para evaluar momentos, solamente hago la descomposición en la dirección del eje Y. Las componentes en X se van a anular porque pasan por el centro de masa G. Por eso que solamente estoy considerando las dos tensiones. Y en este caso sí me conviene evaluar momentos con respecto del centro de masa. Entonces cuando evaluamos momentos con respecto al centro de masa, la tensión B por el coseno de 30 por punto 4 gira en sentido horario, por eso que es negativo. Tensión D coseno de 30 por punto 4 gira en sentido antihorario, positivo. Y acá encontramos que las tensiones son iguales. Si son iguales, entonces reemplazamos en la ecuación 1 y encontramos el valor para las tensiones en B y en D. Acá no, si evaluamos, si cambiamos el punto para evaluar momentos a otro punto que no sea G, se nos va a complicar un poco más, porque ahí sí tenemos que dibujar la componente normal de la aceleración. Ahí sí intervendría en el momento cinético. Entonces, en traslación curvilínea es recomendable simplemente evaluar momentos con respecto del centro de masa. Traslación rectilínea sí se puede utilizar otro punto. Bien, pasamos entonces a rotación. Para que exista rotación, ustedes se van a dar cuenta que un punto del cuerpo rígido está articulado, como en este caso, está articulado en el punto O. El eje de rotación está en el eje Z y pasa, es perpendicular a la pantalla e intersecta al punto O. El eje de rotación pasa por el punto O. No pasa por el centro de masa G. Entonces, en rotación tiene que haber un punto que está fijo, que está articulado. El eje de rotación pasa por ese punto y actúan las cargas externas. Sus cargas están dadas por 4 fuerzas y 2 momentos de par. Y como hay rotación, tiene velocidad angular y aceleración angular. El cuerpo rígido está rotando alrededor del punto O. Las fuerzas que actúan producen la velocidad angular y la aceleración angular. El centro de masa G describe una trayectoria circular. Ahí solamente se está representando un pequeño arco de su trayectoria. Y en rotación también les había manifestado a ustedes cualquier punto del cuerpo rígido describe trayectorias circulares de radio R. En este caso, el radio es R sub G. Ahí en el diagrama hay un R sub G, es el radio de la trayectoria circular. Y además también ahí en G actúan la componente tangencial y la componente normal de la aceleración. Cuerpos libres. Aquí
En el punto O, es un punto que está fijo, entonces aquí aparecen las reacciones. No se olviden que acá tenemos que indicar las reacciones en el punto donde está fijo el cuerpo rígido. Entonces hacemos los diagramas. El diagrama de cuerpo libre. Ya acá están las fuerzas que actúan. El peso en el centro de masa. Y en el punto O la reacción general. Esta reacción se genera en una componente tangencial y en una componente normal. De igual, cada fuerza que actúa también se descompone en una componente normal y en una tangencial. El peso también se descompone en una componente normal y en una componente tangencial. Y en el diagrama cinético me indica la componente masa a su G normal, masa a su G tangencial, y aparece acá momento de inercia G, el momento de inercia con respecto de un eje que pasa por el centro de masa por la aceleración angular. Dice usted que el momento de inercia ahora interviene cuando el movimiento es de rotación o el movimiento es plano general. Y hay una distancia al punto O donde está fijo, la distancia del centro de masa G, R sub G. Este R sub G, hemos dicho, es el radio de la trayectoria circular del punto G. Entonces, una vez que ustedes hacen sus diagramas, entonces, todas las fuerzas en la dirección de la componente tangencial, ese es igual a la masa por A sub G tangencial. Todas las fuerzas en la dirección normal, lo suma, y es igual a la masa por A sub G normal. Después, igualamos momentos con respecto del centro de masa G. Tenemos que conocer cada fuerza con su distancia al punto G. Algunos serán positivos, otros serán negativos. Y eso lo igualamos a I sub G alfa. Si quiero evaluar momentos con respecto del punto O para anular las reacciones, también en el diagrama cinético evaluamos con respecto del punto O. Entonces, me conviene evaluar momentos con respecto del punto O porque anulo las reacciones en el diagrama de cuerpo libre. Y en el diagrama cinético también evaluamos con respecto del punto O y solamente la componente masa sub G tangencial por R sub G produce momento cinético. Y a eso le agregamos I sub G alfa en el diagrama cinético. Bien, una vez que ustedes han realizado sus diagramas, planteamos las ecuaciones. Entonces, ecuación del movimiento, sumatoria de fuerzas en la dirección normal, masa sub G normal, sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial, masa sub G tangencial, y sumamos momentos con respecto del centro de masa, es igual a I sub G alfa. Aquí, a diferencia de traslación curvilínea, la diferencia con traslación curvilínea, que la traslación curvilínea, la componente normal de la aceleración es velocidad al cuadrado del centro de masa entre el radio de curvatura. Acá no, acá está en función de la velocidad angular. Que la componente tangencial de la aceleración en movimiento de traslación curvilínea es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Acá no, aquí es igual al radio por aceleración angular. Eso es lo que cambia, con respecto de
un movimiento de traslación curvilínea donde se utiliza también coordenadas normal y tangencial. La diferencia es que las componentes de la aceleración son diferentes. Aquí la componente tangencial es igual a la aceleración angular por R sub G, el radio, la distancia entre el punto que está fijo y el centro de masa, que le hemos dicho que es R sub G. La componente normal, la velocidad angular al cuadrado por R sub G. R sub G es el radio de la trayectoria circular del punto centro de masa. Esa es la diferencia. Bien, podemos también cambiar de punto. I sub G es el momento de inercia. Alfa es aceleración angular. El momento de inercia I sub G depende de la geometría del cuerpo rígido. De acuerdo a su geometría, presenta una resistencia al movimiento con respecto de un eje que pasa por su centro de masa. No vayan a pensar que en algunos casos, cuando los cuerpos son movibles, el centro de masa no es estático, cambia. El punto centro de masa cambia. Por eso cuando iniciamos cinemática de cuerpo rígido, ahí especificamos los tipos de movimiento, las características de cada movimiento. Las características se utilizan aquí en cinética. Eso le permite a usted determinar algunas variables. Porque si ustedes tienen 3 ecuaciones, solamente deben tener 3 incógnitas. Pero si ustedes ven de que tienen una incógnita adicional, entonces necesariamente van a tener que ustedes utilizar la cinemática para determinar una variable desconocida. Entonces la cinética se combina con la cinemática. Y para cada tipo de movimiento le hemos indicado a ustedes cómo se determina el valor de la aceleración. Para movimiento de traslación, movimiento de rotación y movimiento plano general. Hemos indicado cómo se determina el valor de la aceleración. Bien, cambiamos momentos ya no con respecto del centro de masa, porque acá está el peso, es un dato que lo necesito. Me voy a evaluar momentos con respecto del punto donde está articulado para anular las reacciones. Entonces se evaluó con respecto del punto O, con eso anulo las reacciones en el diagrama de cuerpo libre. Solamente lo estoy presentando el diagrama cinético a ver cómo va a cambiar la parte del término en el diagrama cinético. Entonces evaluamos un momento con respecto del punto O en el de cuerpo libre. Igual también sumatorio momento con respecto del punto O de este diagrama cinético, K. El primer término lo mantenemos porque no conocemos las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. Sin en cambio, el diagrama cinético sí conocemos. Acá tenemos entonces que la masa por la componente normal pasa por el punto O, no produce momentos. La masa por la componente tangencial por esta distancia R sub G sí produce momentos, positivo más I sub G alfa. Entonces ahí tenemos momentos R por M masa A sub G tangencial más I sub G alfa. Pero A sub G tangencial hemos dicho que es igual a R por alfa. R sub G por alfa, lo incorporamos acá y vamos a encontrar que hay un R cuadrado, masa por R cuadrado, y va a haber un alfa, sacamos el factor común alfa y me queda I sub G más masa por R sub G al cuadrado. Este término entre paréntesis es teorema de ejes
paralelos. El teorema de ejes paralelos me decía el momento de inercia con respecto de un punto más I sub G más la masa por la distancia al cuadrado. Acá la distancia entre el punto O y el punto G es R sub G. Entonces todo esto es el momento de inercia con respecto del punto O. Y encontramos que la sumatoria de momentos con respecto del punto O es igual al momento de inercia con respecto. Bien, le decía, ahí está el término, sumatoria de momentos con respecto del punto O. Es igual al momento de inercia con respecto de este mismo punto por la aceleración. Bien, veamos solamente un ejercicio, cómo se aplica estas ecuaciones si ustedes captan, ¿cómo le dicen? Le dan solamente una sola barra. Pero si captan este ejercicio es igual que esta barra lo acoplara otro elemento más. Siempre va a estar articulado. Puede ser una barra, puede ser una placa, puede ser una barra con esfera o una barra, una paralela y una vertical, una barra compuesta. Pero en todos los casos siempre va a estar articulado en un punto. Y en este caso nos dicen que en el instante mostrado tiene una velocidad angular de 5 rad por segundo. En algunos casos no nos dan. Nos determinen la aceleración angular y las reacciones en el pasador O. Y aquí actúa un momento de 60 newton por metro. Bien, planteamos los diagramas. Es el diagrama de cuerpo libre, ahí están las reacciones. En O, como está articulado, aparecen dos reacciones. Como estoy trabajando en coordenadas normal y tangencial, pongo O sub n o tangencial. El momento es 60 y el peso. El peso es 20 kilogramos por 9,81, 196,2. El momento de inercia. El momento de inercia con respecto de su centro de masa, hemos dicho, es 1 sobre 12, masa por L al cuadrado. Su masa es 20 kilogramos y su longitud es 3 kilogramos. Entonces tenemos 15 kilogramos metro cuadrado. Como les indicaba acá ustedes sí tienen que encontrar el momento de inercia, pero estoy encontrando con respecto del centro de masa, I sub G. 1 sobre 12 masa L al cuadrado es lo que me da la tabla. Y acá tenemos el diagrama cinético. En el diagrama cinético, como la barra gira en vertical en forma antihoraria, entonces va la trayectoria del centro de masa, G, tiene una trayectoria circular. Como gira en sentido horario, entonces la tangencial positiva es hacia abajo y la coordenada normal hacia la concavidad de la curva. Estoy indicando las direcciones positivas. Por lo tanto, entonces ya tenemos la masa por la componente normal de la aceleración más la masa por la componente tangencial de la aceleración. Ya tenemos R sub G. R sub G hemos dicho que es la distancia entre el punto donde está articulado y el centro de masa, en este caso de la barra. Ya tenemos R sub G. Entonces ahí tenemos el diagrama de fuerzas y el diagrama cinético. Si ustedes hacen estos diagramas, claramente le va a ustedes ayudar a resolver sus problemas. La tangencial, hemos dicho, la aceleración tangencial es aceleración angular por R sub G, la componente normal, hemos dicho que es la velocidad angular al cuadrado por R sub G. Estos son los datos que tenemos en el diagrama de fuerzas, y en el diagrama cinético. En el diagrama cinético aquí aparece I sub G alfa, indicando que en el sentido horario, en la dirección del movimiento.
Bien, una vez que ustedes han realizado su diagrama, pasamos ahora sí a las ecuaciones de movimiento. Sumatoria de fuerza normal, masa a su G normal. En el diagrama de fuerza solamente tenemos la reacción normal. Masa es 20, la velocidad angular es 5, RUSG 1.5, 750 newtons. Y también la componente tangencial en la dirección positiva está dirigido hacia abajo porque el movimiento es horario. Había considerado la tangencial, la reacción tangencial hacia arriba, entonces es menos, o tangencial, el peso positivo, 20 por la aceleración por 1.5. Ya tenemos entonces que la reacción tangencial va a depender de la aceleración angular. Bien, nos falta utilizar la tercera ecuación, suma de momentos. Tenemos ahí I sus G, con respecto del punto G, es igual a I sub G alfa. Les decía que en este caso se toma positivo en la dirección del movimiento. En la dirección del movimiento es positivo, entonces tenemos la componente tangencial por 1.5, positivo. El momento positivo y I sub G positivo. I sub G lo habíamos determinado que era 15. Ya tenemos la otra ecuación para determinar la componente tangencial y la aceleración angular. Bien, resolviendo la ecuación 1 y la ecuación 2, ustedes tenemos la ecuación 1 que era menos O tangencial 30 aceleración angular menos 196,2 y ahorita 1,5 O tangencial más 15 aceleración angular menos 60. Resuelve las dos ecuaciones y se tiene que la tangencial o tangencial 19,05 y la aceleración angular 5,90. Bien, jóvenes, por ahora acá nos quedamos, nos falta solamente el movimiento plano general. Entonces, la primera era una integración, bueno, yo lo he hecho de esta manera, no sé, ustedes han hecho de diversas maneras, pero me supongo que yo primeramente voy a encontrar la primera relación, aceleración derivada de B con respecto del tiempo. Esta es una integración ya que es conocida, sale menos un cuarto y me queda el logaritmo del denominador. Bueno, ya acá es que yo lo hago un poco más detallado, paso por paso y al final encuentro que la velocidad 8 menos 4 exponencial menos 4t. Con ese valor de la velocidad, aplico la velocidad derivada de x con respecto del tiempo, integro y encuentro x 8t más exponencial menos 4t menos 1. Como yo le he dicho x en función de b y acá tengo t, lo despejo t y me queda este término. Lo reemplazo acá en la expresión de x y bueno, ahí lo tengo ya un poco más detallado. Por eso yo le digo, pues con esto me permite a mí revisar qué paso intermedio no tienen o qué paso se han equivocado. Hay una primera solución que posiblemente encuentren de esta manera. Y la segunda es ya operando operando este cociente y encuentran otra segunda ecuación. El problema es que hay algunos que ubican la solución, pero no ubican de dónde yo puedo encontrar esta solución para verificar si es correcto. Eso es lo que a veces me quita tiempo, tratar de averiguar qué ha hecho este muchacho. Entonces, por eso es que yo le digo a veces desarrollarlo, al menos yo lo desarrollo detalladamente. Y de esa manera me permite a mí calificar. ¿Me quita tiempo? Sí. Por eso que yo cuando califico no lo califico en un día, 2 días.
3 o 4 días mínimo para calificar un examen de dinámica. Bien, entonces ustedes podrán ver que es una integración. Otros han utilizado la otra integración, han hecho cambio de variables, pero al final no concluyen y al final ubican una solución más o menos parece la solución, pero su desarrollo con la solución no concuerda. A eso yo le digo que a veces yo les pongo a veces eso ahí, digo, no hay el desarrollo para verificar si realmente lo que dan como resultado es por el proceso del desarrollo que ustedes lo han realizado. Acá yo le doy x cuadrado menos 4, y cuadrado 4t, encuentro y', que es 8t menos 6, y2 puntos, 8, ya tengo y, voy a x, y cuando y es igual a 45, encuentro un tiempo, encuentro x', x2 puntos, y ya tengo mi velocidad y mi aceleración en coordenadas rectangulares. Quiero pasar a normal y tangencial. Hemos dicho que acá está la coordenada normal y tangencial. Para pasar de normal y tangencial tengo que encontrar el ángulo entre las coordenadas. Acá tengo coordenada x y coordenada y. Hay dos maneras de cómo encontrar este ángulo. Hay dos maneras de cómo encontrar este ángulo. Una manera es que les había dicho a ustedes que la velocidad está en la misma dirección que la tangencial. Entonces, esta velocidad tiene dos componentes, 27,5 y 61 en J. Encuentro el arco tangente de 27 entre 61,9 y encuentro el valor de alfa, por definición de velocidad que está en la misma dirección. Otra es, utilizando la ecuación, encontrar la primera derivada y evaluar cuando y es 0.5 y encontramos el ángulo que es 23,29. Estas dos, este 23 lo puedo encontrar de acá de la velocidad, de la definición, o puedo encontrar de la definición de que la tangente por es la derivada de y respecto de x, la tangente con el eje x, el ángulo alfa, es la primera derivada. La primera derivada es igual a la tangente, derivamos, encontramos, y encontrando la tangente encuentro el ángulo alfa, y de ahí hago mi matriz entre y y n. Reemplazo este ángulo, encuentro que la velocidad debe darme solamente en la componente tangencial, porque hemos dicho que la velocidad es tangente a la trayectoria, en coordenadas normal y tangencial, solamente tiene la tangencial, la normal se anulan, más con menos se anulan, y me voy a la aceleración, ingreso la matriz, y encuentro lo concuerdo que saco el módulo, los módulos de la velocidad y la aceleración coinciden con estos módulos de acá de la velocidad y la aceleración en coordenadas rectangulares, porque los módulos son iguales. Coordenadas polares. La coordenada polar le decía a ustedes que parte del origen de coordenadas y la transversal. ¿Cómo encuentro el ángulo? Este ángulo simplemente, esto es un triángulo rectángulo, y le digo que es 45, lo reemplazo en la función y encuentro que x es 56,25. Sacamos la tangente y el arco tangente, ya encontramos el ángulo. Tengo ya acá mi matriz de transformación entre vectores rectangulares y los radiales. Y bueno, lo reemplazo en la primera que he encontrado. Nuevamente encontramos expresión para la velocidad y para la aceleración. Encontramos el módulo de estas dos variables y vamos a determinar que coinciden en coordenadas rectangulares y en coordenada normal y tangencial. Acá les había dicho yo centro instantáneo de velocidad cero, uno lo han hecho por método analítico, no lo voy a considerar porque le he hecho centro instantáneo. Acá dice utilice el método centro instantáneo. ¿Qué le decía centro instantáneo? Centro
instantáneo es conociendo la velocidad, se levantan las perpendiculares y en la intersección está el centro instantáneo. Acá se ha borrado, estaba la... Ah, está ahí, no ha puesto con letra I, no está muy clara, pero está I, ya. Acá la velocidad de B es, acá B genera una trayectoria circular y perpendicular, tal la velocidad de B. BC se mueve en la ranura horizontal, tengo BC y levanto la perpendicular y ya tengo acá ya tengo mi centro instantáneo. Ahora vamos por las definiciones. Acá tengo 45, ¿qué significa? Que la base es igual a ya conozco esta altura, conozco esta base, me falta solamente esta pequeña distancia en rojo, porque esto ya lo voy a conocer también. Para eso nos vamos acá, tengo el triángulo. 0.8, 0.8 es 45, acá es 1.13. Acá es 0.8 y acá es 60. Tangente de 60, 8 entre la distancia. La distancia sería 8 entre la tangente de 60. Y sale 0.4662. Esta base es igual a la altura. Acá tengo un triángulo rectángulo, conozco la base, unos 262 al cuadrado más 162 al cuadrado, lo saco la raíz cuadrada, me da 1.78, lo resto 1.13, 0.65, es la distancia que yo necesito nada más. Y de ahí nos vamos a pesar la velocidad de AB es la velocidad angular de AB por radio AB. La velocidad angular de AB es 10.8 por 0.8 al cuadrado es 0.8 raíz de 2, es 1.13. Yo tengo 1.13 la velocidad de B. De ahí barra BC. En la velocidad de punto B también lo puedo encontrar si es que conozco la barra BC por la distancia I con B. I con B es 0.65. La velocidad de B ya lo conozco. 0.65, ya conozco la velocidad angular de la barra BC. Conociendo la velocidad de la barra BC, puedo conocer la velocidad del punto C. Para eso necesito la distancia IC, que es 1.262. Y se encuentra la velocidad del punto C. Simplemente le decía en forma escalar y aquí hay que ser en forma geométrica. Algunos lo han hecho en forma analítica, no se considera porque yo le estoy pidiendo método centro instantáneo de velocidad 0, dice. Acá está la velocidad de C, levanto acá mi perpendicular y hasta acá. Acá la velocidad se va hacia arriba, hacia abajo y está la intersección. Entonces la velocidad angular de esto va a ser igual a la velocidad angular de esto y la velocidad lineal de esto va a ser esta longitud 0.8 más 1.386 por 10. Ya está la velocidad angular directamente. Aquí tienen que su diagrama O con C, C con B, B con A y listo. T con C. P sub 0, la velocidad angular del disco por C con respecto de O. B sub C es 0. Acá este punto de contacto es 0, no hay velocidad porque hay contacto. La velocidad angular es 6, 2J, 12I. C con B, ya tengo que la velocidad de C, que es menos 12I, más 6K por 2I. Acá CB es 12I. Tengo menos 12I más 12J. Ahora B con A. Ya conozco la velocidad angular ABK. El vector entre de B hasta A es 4I, 4J, menos 4J. 4I menos 4J. Ya está. Se sigue operando y tenemos acá la velocidad de bloque A está dirigida hacia la izquierda, menos velocidad por I. Se iguala, 1 y 2 igualamos, este término I con I y J con 0. Voy a encontrar la velocidad angular a B, menos 3, lo reemplazamos acá.
Menos 3 por 4, menos 12, 24. Con este menos, 24. Ya está. Como podrán ver, cómo se resuelven los exámenes, muchachos. Se resuelve en forma detallada. De esa manera uno lo permite calificar tranquilamente.